Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos encontramos en un nuevo espacio cultural, esta vez para presentar la producción literaria del escritor lojano Lenin Paladines Paredes. Ciudad de Muertos, la novela que hoy presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja, busca indagar sobre un tema recurrente del pensamiento humano universal, la concepción de la realidad y el conocimiento de lo onírico. En este acto de presentación nos acompañarán la doctora Alicia Ochoa, asesora honoraria del Directorio Provincial de la Casa de la Cultura, Lenin Paladines Paredes, autor del libro Ciudad de Muertos, Carlos Ferrer, filólogo y crítico literario, y el escritor y periodista José Rodrigo Sánchez. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, damos paso a un corto video para conocer un poco más de la trayectoria y biografía del autor. Lenin Paladines Paredes nace en Loja en 1991. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Técnica Particular de Loja, abogado por la Universidad Nacional de Loja y máster en Investigación en Educación, especialidad didáctica de la lengua y la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido analista y asesor de comunicación en instituciones como Gobernación de la Provincia de Loja, Banco del Estado y Empresa Eléctrica Regional del Sur. Actualmente es docente en la Universidad Técnica Particular de Loja en asignaturas relacionadas con redacción periodística e investigación. También ejerce la cátedra en la Universidad Nacional de Loja en las carreras de Lengua Castellana y Literatura y Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Es miembro del Grupo de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil en Educación Literaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus trabajos de investigación sobre el estudio de las prácticas lectoras de jóvenes y adolescentes en entornos digitales y las posibilidades didácticas de su integración en contextos educativos han sido publicados en Argentina, México y España. En 2011 publicó El Diario de Lorenzo y alcanzó el Premio Único de Novela Ángel Felicísimo Rojas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja. Hoy, Lenin Paladines Paredes presenta Ciudad de Muertos, una novela que utiliza diferentes voces narrativas, desdobla personajes y permite al lector recorrer este camino a través de cartas, recuerdos y sueños. Lenin Paladines Paredes es un escritor joven de mucho peso literario. Su nuevo trabajo fundamentalmente explora la concepción que tenemos sobre la dualidad real-imaginario y explora los límites de la conciencia humana. Damos la palabra en este momento a la doctora Alicia Ochoa, asesora honoraria del Directorio Provincial. Bienvenida. Magíster Lenin Paladines Paredes, doctor Carlos Ferrer, licenciado José Rodrigo Sánchez, directa audiencia que me escucha. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de su imaginación y la memoria. La Casa de la Cultura rescata la esencia de lo humano, es decir, su creatividad, su espiritualidad, para hacer de cada hombre y de cada mujer un ser de su pueblo y de su tiempo, para seguir dejando huellas en la historia sin que ninguna fuerza detenga la libre creación y el pensamiento. Por eso es que en esta noche nuestra casa se siente profundamente honrada de presentar la obra La Ciudad de Muertos, de la autoría de un joven e inteligente escritor, el magíster Lenin Paladines Paredes, y que trata sobre el tema recurrente del pensamiento humano universal, la concepción de la realidad y el conocimiento de lo onírico. Felicitamos al magíster Lenin Paladines Paredes y le deseamos muchos y nuevos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención. En Ciudad de Muertos, el lector tendrá la oportunidad de recorrer un camino, un viaje a través de la mente de un personaje desconocido. La estructura de la novela se presenta en un formato no lineal, utilizando saltos temporales y cambios en la realidad.
Es momento ya de conocer y de escuchar a Lenin Paladines Paredes, quien nos compartirá su experiencia en la producción de esta novela. Lenin, es un placer tenerte. Muchas gracias y bueno, agradezco la organización de la Casa de la Cultura y también el apoyo al desarrollo, a la publicación de este libro, que es una forma de apoyar también a la creación local en cuanto a la literatura y a la novela específicamente. Bueno, voy a hablar brevemente sobre algunas cuestiones respecto a la obra. Hay un tema que está claro y que se tiene que dejar especificado desde el inicio, es que hay una relación directa entre lo que yo busco y la relación entre la literatura y los sueños. Ya, bueno, Jorge Luis Borges en el libro de Sueño dice que los sueños constituyen el más antiguo y no menos complejo de todos los géneros literarios, porque la relación que hay entre el sueño y la literatura se da desde casi los inicios de la misma, porque en los sueños se viven como ordinarias situaciones fantásticas y hay una mezcla entre extravagancia y normalidad que es lo que los hace sorprendentes y que los llevan a significar cosas para nosotros. Hay incontables obras de la literatura universal que podrían ser descripciones de sueños, como Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, o La Metamorfosis de Franz Kafka, o Pedro Páramo de Juan Rulfo, y así podríamos seguir. Porque el interés entre el sueño y la narración se da porque hay una especie de extrañamiento que le pasa al lector y que también le pasa a los personajes. Ese extrañamiento se da porque no es tan fácil diferenciar la realidad cuando estamos en el sueño. Y para el lector tampoco es fácil diferenciar cuál es la realidad objetiva de la realidad onírica. Entonces, yo siempre había tenido un interés sobre los sueños, desde que era muy joven, porque claro, tenía sueños muy vívidos, terrores nocturnos, que por una cuestión muy puntual se terminaron. Y a partir de ahí se me hace muy complejo recordar lo que sueño. Entonces, hay una curiosidad que nunca termina de tratar de entender qué hay allá en el sueño. Y esa fue quizás la intención con la que escribí la obra. Creo que Ciudad de Muertos, la novela, es un viaje que los personajes de la misma emprenden. Es un viaje al sueño. Es un viaje a unos lugares que solo existen en un espacio onírico. El lector podría intuir que estos personajes existen en un plano real en el que pueden interactuar e intercambiar ideas, pero que también existe otra realidad, una que es onírica, porque estos personajes, los que habitan en la novela, consideran que el sueño lúcido es una forma de escapar a esa realidad. Y el sueño lúcido no es otra cosa sino poder controlar lo que uno sueña. Desde el punto de vista del sueño, es la literatura uno de sus géneros en donde la deformación coherente trabaja en la lucidez del día y la vigilia. Y por eso, cada experiencia onírica se siente como una imagen de la muerte. Porque claro, uno deja la conciencia, deja de poder controlar lo que piensa, lo que hace, y ese pensamiento como que se desdobla. Se podría decir que esos primeros instantes del sueño son imágenes de muerte. No podemos controlar nuestro yo consciente, pero continuamos existiendo. Y esa es una cuestión para mí sumamente curiosa y sumamente potenciadora de creación. Por esta razón, porque los sueños siempre se caracterizan por ser difusos y la mayoría de nosotros no podemos recordar, no somos capaces de recordar lo que hemos soñado. Y si es que lo hacemos, no podemos distinguir formas, detalles o figuras de luz que se nos cruzaron durante la ensoñación. O en algunos casos, el sueño puede ser más vívido, se nos quedan grabadas detalles incluso después de horas de haber despertado. Pero esta característica fundamental que tienen los sueños, la falta de control sobre nuestras acciones en el mismo,
esta idea de que vamos como teledirigidos por un camino pautado y que todo lo que sucede alrededor de nuestro campo de visión es difuso, nos hace preguntarnos, ¿qué hay más allá de ese camino de baldosas amarillas que nos vemos obligados a seguir sin poder desviarnos? ¿Quiénes son las personas con las que nos encontramos en los sueños? ¿A dónde van cuando nos despertamos? ¿Es posible controlar lo que soñamos? ¿Y qué necesitamos para poder conseguirlo? En la novela, las voces narrativas se solapan y en un momento no sabemos quién cuenta lo que se está leyendo porque la novela no está escrita en un tiempo lineal. Es verdad que tenemos fechas, indicaciones, pistas, y lo único que hacen estos elementos es confundir un poco al lector y plantearle la necesidad de volver atrás en algunos tramos del camino para que pueda intentar resolver el misterio, para que pueda entender qué es lo que sucede y qué es lo que el autor está tratando de contar. Nuevamente digo que Ciudad de Muertos es un viaje al mundo del sueño. El problema es que, claro, en ese mundo también habitan las pesadillas, los miedos que tenemos y que nos olvidamos a propósito en el consciente para sobrevivir al terror que ataca en la garganta y no nos deja pensar. Como no podemos controlar lo que soñamos, en el mundo onírico nos encontramos con las pesadillas, los terrores nocturnos y el miedo más grande de todos, el de no poder salir del sueño. En el libro yo cuento que los personajes consiguen dominar la técnica del sueño lúcido y que hay alguien que se queda allí, o eso parece, y empieza un proceso de intercambio de información dentro del sueño. Pero como los sueños son difusos, la mayoría de mensajes están encriptados, están repletos de símbolos, de referencias que se tiene que descifrar, que el lector se ve obligado a entender. Y también está el miedo de llegar a donde están los que nos despiertan, y ese precisamente es el viaje. Ciudad de Muertos es un libro que habla de los miedos, de la existencia de otras realidades, de los mundos más allá de la conciencia, y también de plantearle al lector la idea de no estar conforme con la realidad objetiva y de poder explorar, al menos desde la literatura, la existencia de mundos diferentes. Yo me había quedado siempre con la frase de Paul Eluard que dice, hay otros mundos, pero están en este. Y esa es la intención que yo tengo, plantearle al lector la necesidad de pensar, de preguntarse si es que lo que está leyendo es posible, si hay cosas en los sueños que no están resueltas, si en algún momento fuera posible explorar ese mundo de los sueños, si es que ese mundo que se superpone al nuestro y que existe, poder conocer cuáles son sus reglas, qué dominios lo regulan, cómo podríamos llegar ahí, sobre todo si es que podemos volver cuando lleguemos ahí, si es que nuestra realidad es suficiente. Esa ha sido mi intención a través de la escritura de la novela. Y creo que esta explicación o este análisis se verá mucho más interesante porque tenemos aquí a dos amigos muy apreciados, a Carlos y a José Rodrigo, que interpretarán la novela desde su perspectiva, porque igual es un libro que se puede entender de muchas formas, en muchas miradas. Entonces les agradezco igual mucho por acompañarme en esta noche y estoy muy interesado con lo que todos tienen que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Lenin. Y también desde España nos acompaña Carlos Ferrer, filólogo y crítico literario, para compartir su apreciación y análisis sobre el contenido de la novela Ciudad de Muertos, que ha sido escrita en primera persona y ha utilizado diferentes voces narrativas. Carlos, bienvenido, es un placer tenerlo en este espacio. Un cordial saludo, muchas gracias por su invitación. La literatura en general y la novela en particular es un arte que expresa la belleza a través de la palabra. Un juego lingüístico y recreativo, pero también es una epifanía. Un descubrimiento para aquel que lee de la propia realidad humana y social de la que participa y la revelación de un presente y un pasado. Un presente y un pasado. En una carta de 1888 de Margaret Harkness, Friedrich Engels sostiene que ha aprendido más del novelista Honoré de Balzac acerca de la sociedad francesa entre 1816 y 1848 que de todos los reconocidos historiadores y estadistas de la época. Un presente y un pasado.
Cervantes o Quevedo o Góngora no son autores de ayer, son escritores del lector que aún no ha nacido, que está en el futuro, porque el autor muere, pero el lector nace. Lo que se lee es siempre lo mismo, pero la forma en que se lee es siempre otra. Lo que hace que lo leído no sea algo igual, sino distinto, a no cambiar la materialidad del texto, sino la perspectiva del lector. Entre autor y lector, el lazo de unión es la cultura como proyecto de la continuidad humana a través del ejercicio de la imaginación crítica que trasciende los accidentes dogmáticos de la lógica de la razón. La cultura nos da el privilegio de ser equívocos, de crear realidades paralelas sin las cuales la realidad fáctica no puede comprenderse, de hacer realidad lo que la historia olvidó, de restaurar la parte de la vida puesta de lado, precisamente por la insuficiencia de esa razón que necesita conocer también las razones del corazón, porque la literatura brota de la sensibilidad, de la formación, la educación y de la emoción de la vida de su autor. Por todo ello, la literatura es inconcebible sin una tradición que dialoga y que se remonta además a Homero. Es decir, ningún literato tiene plenamente sentido por sí mismo, puesto que su valor es el que posee en relación con los autores muertos. El presente se ve dirigido por el pasado tanto como el pasado se ve modificado por el presente. En Ciudad de Muertos, la ficción no se opone a la realidad, sino que ambas, aun siendo radicalmente diferentes, conviven en el seno de la novela. El mundo ficcional se configura opuesto al mundo real y no es representativo de lo que es habitual en el mundo de la experiencia. Si la literatura ha de servir para conocer el mundo, en ella deben fundirse realidad y ficción. De la realidad habrá que rechazar la nota y despejar la esencia. De la ficción a aprovechar la eficacia de la metáfora. En esta novela, Paladines trata de captar el paisaje del inconsciente hasta el despliegue de una poética expresionista con una fidelidad a la imagen onírica. Toda figura es como un fantasma nacido del ensueño del cuerpo en la multiplicidad de sus relaciones con el espacio. La certeza queda deshecha. El caos se apodera de la forma en el mismo instante en que ésta intenta alcanzar la luz onírica. Hay una distancia simbólica de lo real. La imagen que refleja la novela de lo real es siempre otra imagen, una ambigüedad, que es lo que ha comentado con anterioridad el señor Paladines, porque el señor Paladines interroga al lector acerca de su propia capacidad de interpretación, de percepción, situándole en los límites entre la ilusión y la realidad, en lo que es la aporía de lo onírico. Los personajes de esta novela descubren un lugar inhóspito, oculto, insólito, gracias a una predisposición espiritual y afectiva. Sueñan para huir de la insatisfactoria realidad y buscan el conocimiento de aquello que anida al interior de uno mismo con una voluntad de cambiar una cotidianidad mediante la liberación del espíritu y el desequilibrio del pensamiento. Pero el sueño, como en la Divina Comedia, es sinónimo de extravío. De ahí que el protagonista, nuestro protagonista, esté perdido durante toda la novela. El recurso de la reproducción del diario es como la exposición de un universo privado, subjetivo, un ejercicio de introspección, de confesión, de ascesis personal que genera una difusa atmósfera, la cual consigue objetivar el material narrativo. Dijo Voltaire que el secreto de aburrir consiste en decirlo todo. Y Paladines sigue este consejo, para lo cual dosifica estas entradas del diario, como también las cartas que recibe el protagonista de la enigmática A.B. Hoy se tiende a sobreestimar el suspense. Es esperar el final de las historias, aunque la tensión esencial en una historia no está tanto en el misterio de su destino como en el misterio de los espacios que hay entre los pasos hacia ese destino, porque esta novela es como un laberinto, en el que en ocasiones resulta difícil hacer distingos entre la realidad y la ficción, a veces rudo,
otra vez es sensible, construido con potencia y jovialidad, aunque también con cenizas. Es un laberinto que no tiene salida salvo de la lectura. La interpretación de los sueños expolió a los surrealistas al tiempo que la eclosión de la vida urbana era un símbolo de modernidad. En el Manifiesto del Surrealismo de octubre de 1924, André Breton escribe: el surrealismo se basa en la omnipotencia del sueño y en el juego desinteresado del pensamiento. Ese procedimiento creativo de relato de los sueños ya se daba en los medios surrealistas desde 1922 y en la pintura desde 1911 de Giorgio de Chirico. El valor poético de la imagen surrealista deriva de la belleza de la chispa que produce, porque en esta novela no estamos ante una mera copia de unos sueños, no es la reproducción de una realidad onírica en constante cambio, ni la construcción con los elementos del sueño de un pequeño mundo propio. Es el movimiento creativo con libertad y osadía en la región fronteriza entre el mundo exterior y el mundo interior, fruto de la necesidad de fijar unas imágenes y de desarrollar el descrédito de una realidad que no llena a los protagonistas, puesto que existe la pretensión idéntica desde mi punto de vista a los surrealistas de conciliar los estados contradictorios de la realidad, de la razón y el sueño. Cuando este equilibrio se rompe, empiezan los problemas. La novela se dice, y cito: el problema fue que empezamos a vivir más en los sueños que en la realidad. Nos alimentábamos de imaginaciones, de relatos imposibles, de viajes al interior de los miedos, del descubrimiento de sensaciones jamás imaginadas, y dejamos de vivir. Empezamos a comportarnos como los muertos que deambulaban por las calles en los sueños. Ya la vida no era otra cosa que una forma de encontrarnos en un mundo en el que nada existía en realidad. El choque, cierro cita, este es el choque entre razón e inconsciente que tanto debe a Freud. En estos tiempos donde hay un exceso de simplificación constante, se agradece una novela como esta, que narra lo que existe detrás de los objetos, describe el campo donde duermen los pensamientos perdidos y nacen las miradas incognoscibles. En definitiva, esta novela ofrece la posibilidad de descubrir en nosotros mismos la sensibilidad que nos ayude a comprender el mundo y lo que nos rodea. Es una manera de explicarlo, de escribir, hecha de imaginación y realidad, porque la literatura es un modo de amar la vida. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y ahora, para continuar con el análisis de esta novela, queremos también saludar y dar la bienvenida al escritor y periodista José Rodrigo Sánchez. Bueno, en primera instancia, mil gracias, Lenin, por la deferencia que has tenido para conmigo al invitarme a expresar mi modesto punto de vista sobre tu obra. Benjamín Carrión, el fundador de nuestra querida institución, decía que la narrativa nuestra, abro comillas, auténticamente latinoamericana, debe estar llena de nuestros personajes, de nuestros ríos y montañas, de nuestra historia, nuestros dialectos y gastronomía, cierro comillas. También dijo, las vuelvo a abrir a las comillas: lo primero que le pido a un escritor es que sea de su tierra, de su aire, de su comida, de su sol. No he hallado en ninguna literatura cosas grandes, sino cuando son nacidas de las entrañas vivas de su pueblo. Cierro comillas. Este es un criterio muy respetable, por cierto. Efectivamente, hay autores lojanos que han optado por contar historias de su cotidianidad, ambientadas en nuestra ciudad o provincia y con personajes que nos resultan familiares. Sin embargo, yo personalmente creo que un escritor tiene la libertad de escoger las historias que quiere narrar, y éstas pueden o no abordar el entorno en el que vive o en el que ha nacido. Así, Lenin Paladines Paredes ha decidido romper el molde, ha decidido arriesgarse y ha escrito en primera persona una novela corta que, a mi parecer, es muy interesante porque aborda un tema fascinante y de mucho respeto:
el tema de los sueños y la realidad o viceversa. Pero parafraseando a Morfeo, uno de los personajes de la saga cinematográfica Matrix, ¿qué es real? Tratemos de definir lo que es real, lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, lo que podemos saborear. ¿Estamos seguros de ello? A lo mejor los sabios griegos no lo hubiesen estado tanto. En su libro La cultura, el historiador Dietrich Schwanitz sostiene, abro comillas, para el pensamiento griego solamente lo que permanece es real. Las vacas nacen y mueren, pero lo que permanece es la forma, entre comillas, de la vaca. Tras los cambios de las cosas concretas está la permanencia de las formas eternas, cierro comillas. Más adelante, refiriéndose al mito de la caverna de Platón, Schwanitz agrega, abro comillas, la realidad verdadera son las formas ideales de las que las cosas concretas no son más que copias. Platón denomina estas formas ideas, entre comillas, cierro comillas. No quiero meterme en honduras filosóficas y continúo diciendo que desde el mismo inicio de su libro, Lenin plantea un intrincado laberinto en el que se mueven dos personajes principales, el narrador de la historia y otro llamado A.B., simplemente A.B. El nombre de este último, dicho sea de paso, me remitió a los personajes denominados Blanco, Azul y Negro de la segunda novela de la trilogía de Nueva York del escritor estadounidense Paul Auster, obra que se enmarca en la metaliteratura, género apreciado por Lenin. Ya me dirás tú, Lenin, más adelante si estoy en lo correcto. Hablando de los personajes, Lenin no los describe mayormente, solo sabemos que el uno es el narrador y el otro A.B. No sabemos cómo son físicamente ni a qué se dedican u otros detalles. Pero esto no importa mayormente para el desarrollo de la trama, sino lo que hacen y sobre todo lo que desean, lo cual analizaremos inmediatamente. En las primeras páginas del libro el narrador dice lo siguiente, abro comillas, pretendo contar algo sobre esto que ocurrió o que sucederá en algún momento, me ocurrirá a mí, cierro comillas. Desde este instante, el autor ya nos da pistas de que las reglas del espacio-tiempo se quebrarán constantemente debido a las andanzas de ambos personajes, impulsados por un deseo vehemente, saber qué hay en los sueños o más allá de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, de alguna u otra forma, no están contentos con su vida, o mejor dicho, son personajes a quienes la realidad no les basta. Este punto es medular en la novela, creo yo. Sin embargo, antes de abordarlo, quiero hacer notar que el narrador empieza revelando la consecuencia de lo que han hecho con A.B., arrastrados no solo por la curiosidad, sino por su irrefrenable deseo de controlar los sueños. En su intento por lograrlo, cruzan ciertos límites que no deben y que, como en todo, digamos, esto tiene consecuencias para ambos. Supuestamente terminan perdidos en el espacio-tiempo, pero al parecer consiguen lo que se han propuesto, aunque deben pagar cierto costo. Este tipo de entrada es un recurso común en la literatura en general y en la literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror en particular. Al inicio de la narración, los personajes se lamentan o maldicen el caos que han desatado al realizar ciertas acciones que no debían y luego cuentan cómo empezó todo. Vuelvo a lo que hace avanzar la historia, es decir, al deseo de los personajes, con unas frases tomadas del mismo libro. El narrador dice, abro comillas, acercarnos a los otros mundos parecía la forma más real de sentir la realidad. Otra frase, sabíamos que había algo más, a lo que no podíamos acercarnos a través de los sentidos. Aquí hago un paréntesis, acordémonos de lo que decían los filósofos griegos. Pero que nos susurraba dentro de la mente justo el momento en que nuestro cerebro se empezaba a desconectar. Otra frase, había un mundo más allá de este, que podía ser más interesante, que tenía más secretos, más respuestas, otros caminos. Cierro comillas. Cuando empecé a leer Ciudad de Muertos, fue inevitable llegar a la conclusión de que en la obra hay una fuerte influencia del escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, el maestro del horror cósmico, por el cual yo personalmente siento una gran pasión y entiendo que Lenin también.
Me atrevo a decir, espero no equivocarme, que esta influencia está presente no solo en la historia que ha escrito Lenin, sino en la creación de los personajes. Me explico a continuación. En su libro H.P. Lovecraft, Contra el mundo, contra la vida, el escritor francés Michel Houellebecq rescata varias frases de Lovecraft. Destaco una. Lovecraft dijo, estoy tan harto de la humanidad y del mundo que nada logra interesarme a no ser que incluya por lo menos 2 crímenes por página o que trate de horrores innominados procedentes de espacios exteriores. Cierro comillas. Por otro lado, Lovecraft empieza así su relato denominado Arthur Jermyn. Abro comillas, la vida es algo espantoso y desde el conocimiento que tenemos de ella asoman indicios demoníacos que la vuelven a veces infinitamente más espantosa. Cierro comillas. De ahí que ciertos personajes de Lovecraft se sientan mejor en sus sueños y sus mundos fantásticos, y ahí está el paralelismo con los protagonistas del libro de Lenin. El narrador de Ciudad de Muertos tiene ciertas experiencias oníricas, tales como desdoblamientos astrales y otras similares que lo llevan a buscar una explicación de aquellos fenómenos. Y en esa búsqueda se topa con un libro que halla en la biblioteca de su padre, que por cierto existe en la vida real. Se llama Universo Prohibido, escrito por Leo Talamonti en 1969. Y se trata de, abro comillas, citando la obra de Lenin, un manual de lo desconocido, un estudio sobre el sueño, los desdoblamientos, los viajes astrales, las premoniciones y todo cuanto se pudiera saber sobre el potencial de la mente humana. Cierro comillas. Es necesario hacer un paréntesis y decir también que en las primeras páginas de la obra hay un pequeño cameo, si se quiere, o tal vez es mayor, de una obra de Philip K. Dick, autor estadounidense de ciencia ficción, por el cual Lenin asimismo tiene un gran apego. Se trata de la novela Valis, Sivaimbi en español, publicada en 1981, cuyas siglas significan Sistema de Vasta Inteligencia Viva. Esta obra aborda teología, comunicaciones extraterrestres y conspiraciones que amenazan a la humanidad en un mundo en el que la realidad se revela a través de un rayo láser de color rosa, nada más y nada menos. Al hablar de Valis, Lenin dice lo siguiente: sabíamos que había algo más, a lo que no podíamos acercarnos a través de los sentidos, pero que nos susurraba dentro de la mente justo el momento en que nuestro cerebro se empezaba a desconectar. ¿Alguna vez han sentido que se caen en el momento exacto en el que se empiezan a dormir? Es el instante de Valis intentando entablar contacto con ustedes. Cierro comillas. Avanzando con la historia y volviendo al libro Universo Prohibido de Talamonti, es debido a la predilección por este libro que el narrador y Abe se conocen, descubren que tienen intereses comunes y empiezan a adentrarse en el tema. Abro comillas. Quizás nos tomó un año o un poco más. Controlar el sueño era algo distinto a cualquier otra cosa que hubiésemos experimentado. Cierro comillas. Cuenta el narrador. En esta parte Lenin aborda el novedoso tema de los sueños lúcidos, algo que él ya ha comentado. Aquellos en los que somos conscientes de estar soñando. Podría pensarse que este tema se circunscribe al ámbito de la ciencia ficción, pero es una práctica real y más aún ancestral que se ha desarrollado en múltiples culturas, como en el budismo tibetano o el taoísmo. Según Iñaki Martín Subero, experto en sueños lúcidos, citado por el diario digital español La Vanguardia, en el artículo ¿Qué son los sueños lúcidos y cómo podemos conseguirlos? Abro comillas. En los sueños lúcidos podemos reconocer el sueño como tal, permanecer conscientes dentro de él y cambiar su contenido. Cierro comillas. Y aunque no todo el mundo lo consigue, con cierto entrenamiento y voluntad puede lograrse. No sé si Lenin ha experimentado un sueño lúcido, es una inquietud que la dejo para la parte final en nuestro diálogo. Los protagonistas no solo empiezan a controlar los sueños, sino que sueñan dentro de otro sueño o saltan de sueño en sueño. Incluso el narrador llega a desdoblarse astralmente dentro de los sueños, pero al final ambos pierden de vista el hecho de que, abro comillas,
Una vez que cruza el velo que divide lo real de lo onírico, es difícil volver. ¿Qué es cierto y qué es verdad? Nada, lo que tú quieras. Y si ya no hay forma de encontrar una diferencia, ¿alguna vez la hubo? Cierro comillas. Al mencionar los niveles de sueño también es inevitable comentar la sorprendente película Inception, traducida al español El Origen, del director inglés Christopher Nolan. La trama gira en torno a Cobbs, un individuo que puede manipular el sueño y a quien contratan para que plante una idea en el inconsciente de un heredero cuya compañía amenaza el futuro de los negocios del cliente de Cobbs. El objetivo es acabar con su competencia. Al preparar su trabajo, Cobbs recluta a Ariadna, la arquitecta de sueños. Por cierto, no es casual que se llame Ariadna. Según la mitología griega, Ariadna ayudó a Teseo a salir del laberinto donde estaba el Minotauro. Lo hizo dándole un ovillo de hilo. Ojalá se pudiera salir de un sueño con un ovillo de hilo, digo yo. Bien, mientras la pone al tanto del asunto, Cobbs le dice, abro comillas, en un sueño creamos y percibimos nuestro mundo simultáneamente, cierro comillas. Habría que ver si esto tiene algún fundamento científico o si es un diálogo para hacer más interesante la película. Cuando Ariadna se marcha, Cobbs le dice a uno de sus socios, abro comillas, la realidad ya no le bastará y cuando vuelva construirá laberintos, cierro comillas. Una parte muy importante de la cinta viene después, que se relaciona con la obra de Lenin. En vista de que el trabajo es complejo e implica 3 niveles de sueño, Cobbs y su equipo acuden a Yusuf, un químico que elabora sus propias versiones de los compuestos para lograr un profundo sueño. Entonces los lleva a un subterráneo en el que varias personas conectadas a sueros comparten el sueño, de 3 a 4 horas por día. Un poco asombrado, el cliente de Cobbs pregunta, abro comillas, ¿vienen aquí a diario a dormir? Cierro comillas. Y el cuidador del lugar responde, abro comillas, no, vienen para despertar. El sueño se ha vuelto su realidad. Cierro comillas. Los personajes del libro de Lenin no necesitan drogas para navegar entre sueños. Como ya dije, se le han pasado más de un año practicando técnicas para moverse en ese complejo mundo. Pero AB, al parecer, está más adelantado y empieza a tomar cierta ventaja sobre el narrador. Lenin lo describe así, abro comillas. AB empezó a jugar con los diferentes niveles que nos daba el sueño. Este tipo de cosas no se pueden hacer solamente deseándolas o pensándolo. AB descubrió secretos impensados para cualquier iniciado en este tipo de hechos. Cierro comillas. Más adelante el narrador se pregunta si AB se comunica incluso con otros onironautas, término muy interesante, por cierto, usado. Lo cierto es que AB se pierde, por decirlo de alguna forma, y empieza a comunicarse con el narrador mediante cartas apostadas a lo largo de toda la trama. Este recurso aporta significativamente a la obra y aumenta el nivel de ambigüedad que Lenin a propósito ha buscado, porque hay cartas que están colocadas después de que han sucedido los acontecimientos que narran, como en la parte final. En una de esas cartas, si no me equivoco la segunda, Abel escribe al narrador, abro comillas, en los sueños soy más fuerte, cierro comillas, con lo cual se evidencia que a medida que transcurre la historia, el vínculo o dependencia de los sueños, sobre todo de B, se hace imprescindible. Me permito citar otros fragmentos del libro que prueba esa creciente dependencia por evadir o a evadir la realidad. Abro comillas. Honestamente, todo lo que nos había salido de las manos, honestamente todo se nos había salido de las manos. Vivíamos sin saber con seguridad en qué mundo habitábamos. Otra frase, soñar se convirtió en una forma de encontrar respuestas a los problemas que nos sucedían en el mundo real. Cierro comillas. Otra frase más, el problema fue que empezamos a vivir más en los sueños que en la realidad. Nos alimentábamos de imaginaciones, de relatos imposibles, de viajes al interior de los miedos. Me parece que esto ya lo citó Carlos.
viajes al interior de los miedos, del descubrimiento de sensaciones jamás imaginadas, y dejamos de vivir. Empezamos a comportarnos como los muertos que deambulan por las calles en los sueños. Ya la vida no era otra cosa que una forma de encontrarnos en un mundo en el que nada existía en realidad. Cierro comillas. Siguiendo con esta exposición, ya acercándome al final, la influencia de Lovecraft se encuentra presente no solo en el hastío de la realidad, sino también en los lugares oníricos que se describen. A propósito de ello, vale la pena decir que ninguno de esos espacios remiten a sitios que existan en la realidad, como Loja, otra parte del Ecuador u otros sitios del mundo. La historia no se desarrolla en ningún sitio en especial porque esto, creo yo, no es esencial para los fines perseguidos por el autor. Sin embargo, Lenin cita un lugar a resaltar. Cuando el narrador y A.B. finalmente vuelven a encontrarse, el primero pregunta, abro comillas, ¿dónde estamos? Cierro comillas. Y A.B. responde, abro comillas nuevamente. Le llaman de distintas formas la ciudad sin nombre, la ciudad de los muertos, el mundo final, Ben Salem, Selepais, el círculo de los sueños. Cierro comillas. Resulta que Selepais es un relato de Lovecraft en el que Kuranes, el protagonista, añora su regreso a Selepais, una hermosa ciudad que conoció en su niñez y que tiene una particularidad, solo existe en el mundo de los sueños. En la realidad, Kuranes había perdido sus tierras y riquezas, y no le importaba la vida de quienes le rodeaban, ya que prefería soñar y escribir sobre sueños. Pese a que recorrió otras ciudades y maravillosos lugares oníricos, no encontraba Selepais, y al cabo de un tiempo le resultaron tan insoportables los desolados intervalos del día que empezó a usar drogas para prolongar sus periodos de sueño, hashish específicamente. Finalmente Kuranes vuelve a Selepais, donde lo coronan como Dios supremo y vive feliz, pero verdaderamente está en la realidad, según lo da a entender Lovecraft, muerto. ¿Sí? En Ciudad de Muertos de Lenin Paladines no sabemos si los personajes están vivos, muertos o en un estado que no podemos comprender aún. Lo que importa es que al final comienzan un viaje anunciado por A.B., que vuelve a la historia circular y que plantea más inquietudes que certezas. Acabo mi intervención felicitando a Lenin por su nuevo libro y planteando una inquietud producto del mismo, que podríamos conversar ya en esta parte. ¿Qué pasaría si la humanidad pudiese controlar los sueños? ¿Viviríamos más en los sueños que en la realidad? ¿Se convertiría esto en una nueva forma de evasión? ¿Qué pasaría con el mundo tal como lo conocemos? Dejo otra inquietud. En libros como, por ejemplo, Ready Player One, del autor estadounidense Ernest Cline, que ha sido llevado al cine por Steven Spielberg, se narra algo interesante, aunque no precisamente remite al mundo de los sueños. La realidad es desastrosa, es casi un basurero, y la gente se conecta a un sistema que es parecido a un videojuego y vive ahí. Entonces, bueno, podría citar otras películas que se relacionan, la misma Matrix, El piso 13 de Roland Emmerich, Virtuosity, en fin, hay referencias tanto en la literatura como en el mundo del cine que nos llevan a pensar estas cosas, cuestiones que yo dejo para el debate. Hasta aquí mi intervención y muchas gracias por su atención. Gracias, José Rodrigo, por este importante análisis. A decir del lingüista, investigador y escritor ecuatoriano Fausto Aguirre, quien escribe el prólogo de esta obra, la estructura novelística de Ciudad de Muertos está repartida en 15 instancias aparentemente disímiles. Sin embargo, todas ellas están unidas por un cordón umbilical,
Desarrollan un problema de secreto, misterio, realidad e irrealidad que al final se descubre plenamente el ser conciencial que psicológica y parapsicológicamente deambulan mundos y realidades para definir de forma concreta qué circunstancias confluyen para definir el supremo valor del ser humano de cara al pensamiento. En este momento, y para ahondar un poco más en el análisis de la obra y además para ir contestando algunas preguntas que quedaron pendientes de responder, abrimos el diálogo con nuestros invitados. Carlos, le cedo el paso. Sí, me ha parecido interesante la primera mención a unas frases de Benjamín Carrón que ha hecho el compañero José Rodrigo, porque claro, era totalmente otra época. Estábamos en Ecuador en ese momento en una época donde cualquier tipo de literatura que no encuadrara todavía en el realismo social estaba abocada a quedarse fuera de lo que es el ámbito literario nacional de la época, sino que se lo hubieran preguntado en ese momento a Pablo Palacio. Entonces, claro, hoy en día es absolutamente todo lo contrario. O sea, precisamente la literatura que está en boga no es la que se ciña a un realismo más o menos social, sino la literatura de corte fantástico. Ya tenga más o menos ingredientes de ciencia ficción. Es la literatura fantástica. Repasando la antología de Ecuador en corto se ve la evolución de la literatura ecuatoriana. Hoy en día prácticamente ya nadie escribe en el trasnochado realismo social, prácticamente nada, ni siquiera el realismo histórico. Entonces, eso sería una pregunta que yo le quisiera plantear al señor Paladines, si considera que su trayectoria literaria va a estar vinculada a la literatura fantástica. Otra referencia interesante que me ha sugerido un pequeño apunte del compañero José Rodrigo es la mención a Philip K. Dick. Yo coincido en que hay concomitancias en la novela, pero hay una diferencia de Philip K. Dick respecto a Paladines. Philip K. Dick, por cuestiones personales, siempre pone un toque de conspiración gubernamental, espionaje en sus novelas que en esta carece. Y de igual siempre estaba en su vida real temeroso de que la CIA le investigara, protegiéndose, cambiando de domicilio, limitando las visitas, porque pensaba que era víctima del espionaje de la CIA, de una campaña gubernamental para conseguir la información que él tenía. Bueno, también fruto era de su desequilibrio psicológico producto del abuso de las drogas. Entonces, yo creo que la diferencia fundamental entre ellos es que aquí no hay un sesgo político y en Philip K. Dick sí que hay siempre ese apunte conspiranoide. Yo, aparte de esas cuestiones, yo quería hacer una pregunta frontal y directa al señor Paladines. ¿Usted cree, como Goya, que el sueño de la razón produce monstruos? Sí, sí, yo creo que sí, porque la incapacidad de controlar lo que uno sueña, lo que uno hace cuando sueña, le obliga a enfrentarse a las cosas que más miedo tiene. Y igual para responder a aquello que había dicho José Rodrigo, em, hay mucha influencia y yo creo que cuando uno se pone a escribir, no, bueno, no lo sé, esto ya dependerá de cada quien cómo lo haga, pero claro, uno no se pone a decir, bueno, quiero parecerme a este o a este otro. Creo que eso, al menos en la práctica, ya no sucede porque todo influye. Todo lo que uno ha encontrado en el camino o ha leído influye. Es verdad que quizás haya referencias más específicas que otras. Es verdad que cuando empecé a escribir esto, leía mucho a Bolaño o a Oster o a Kafka y probablemente haya cosas de ahí
que se puedan encontrar en la novela y si uno va buscando, se encuentran. Ahora, para mí el debate y la explicación acerca de todo lo que pasa, yo no creo que va tanto por lo fantástico, sino por em, quizás por la ciencia ficción o por la realidad incluso, porque ahora mismo, si uno se pone, por ejemplo, a meterse a leer teorías nuevas de la física y cosas así, se da cuenta de que en aspectos cuánticos y así, la realidad se mueve de una manera completamente distinta a la que nosotros conocemos y bajo unas reglas completamente diferentes en las que nosotros nos desarrollamos. Y la idea esta de una existencia, de una realidad diferente a esta, no es nueva tampoco, porque sabemos todos que los filósofos griegos ya hablaban de este mundo de las ideas y del mito de la caverna y de por qué nuestro cerebro sigue pensando en cosas o visita otros lugares cuando nuestro cuerpo físico no lo puede controlar. Entonces, no creo que sea mucha fantasía, sino más bien hay cosas que simplemente no conocemos. Y eso, ese falta de conocimiento o ignorancia que tenemos al respecto nos hace ser más curiosos y nos hace querer inventar explicaciones. Y probablemente, claro, esto lo que hago yo es inventarle una explicación, darle ahí una explicación que puede ser fantasiosa, pero que en el fondo tiene una pregunta muy relevante, que es entender esas reglas de nuestro mundo que no podemos explicar con las leyes que tenemos. José Rodrigo, Bueno, sí, yo, quería comentarte, antes de que intervengas, que efectivamente el cine, has hecho referencias, pero que el cine está plagado de películas que hacen referencia a esos mundos oníricos. Y ahora, por ejemplo, estaba recordando una película que ya tiene ya sus años, interpretada por Sharon Stone, dirigida por el joven. Aquí se llamaba Desafío Total. Es posible que ahí llegara con el título inglés, Total Recall, que comienza precisamente, los problemas comienzan con una visita del protagonista que compra un viaje de vacaciones que es un sueño. Él se sienta en una máquina, le inoculan el sueño y él está ahí viviendo su sueño, pero sin moverse de la máquina. Y a partir de ahí se genera todo el problema. Claro, él elige el tipo de sueño que quiere, dónde lo quiere, con quién lo quiere. O sea, es un sueño que él paga, pero a la medida. Que tampoco acaba de coincidir muy bien con la novela, porque claro, aquí el problema precisamente viene en que los personajes no pueden controlar efectivamente, como ya se ha comentado, lo que sueñan, y a partir de ahí se generan determinadas situaciones al borde de la pesadilla. Pero yo creo que ellos no es tanto como Lovecraft, que sí que huye porque considera que la realidad es más, tiene un componente más de pesadilla que los sueños, sino que los protagonistas escapan de la realidad por una cuestión de satisfacción, de que la realidad no se acaba de llenar, que no se sienten realizados, aunque no hay mucho sobre esto, apenas está apuntado, pero no creo que huyan en el sentido de que escapen de una pesadilla, sino que huyen de la realidad buscando otra realidad, aunque sea onírica, mejor. sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Digamos, por decirlo de alguna forma, el paralelismo no es completo porque, claro, Lovecraft era un tipo que detestaba la realidad realmente, ¿no? En este análisis que hace Michel Houellebecq, que yo he citado, realmente Houellebecq lo describe muy bien, o sea, bueno, lo describe en unos términos durísimos que no voy a reproducir ahora, ¿no? Pero efectivamente Lovecraft tenía una visión bastante particular de la realidad y él quería alejarse lo más posible porque
sentía un verdadero hastío de ella. Tú has citado al director Paul Verhoeven, efectivamente, y qué coincidencia, yo ayer estaba leyendo de pasada algo. Por cierto, Paul Verhoeven inicialmente pensó en Arnold Schwarzenegger para interpretar a Robocop. Ya les voy a explicar por qué me salto a Robocop. Finalmente, el traje de Robocop no le daba a Schwarzenegger por la musculatura y Paul Verhoeven escogió finalmente a Peter Weller para el papel, pero se estableció un vínculo entre Schwarzenegger y Verhoeven, una especie de promesa para trabajar en el futuro, y efectivamente luego hubo una colaboración entre ambos con la película Desafío Total, que en inglés tiene el título de Total Recall, que es justamente lo que tú has descrito, ¿no? En el futuro, pues, se venden sueños, se venden vacaciones en los sueños. Esta película tuvo recientemente un remake en el que el protagonista es Colin Farrell, ¿no? Pero volviendo al tema, para no desviarme, sí, el cine ha tratado, creo yo, mucho este tema, y la literatura, por supuesto. Entonces, claro, los personajes de Lenin tampoco tienen la necesidad de meterse alguna droga, como pasa en Inception o como pasa en este cuento de Celepais, ¿no? Está claro que hay en ellos una inconformidad con lo que viven, y a partir de este libro de Universo Prohibido de Leo Talamonti, pues ellos empiezan a ensayar técnicas para controlar el sueño. Ya he citado también a este articulista de el diario La Vanguardia, que dice que es posible, ¿no? Porque efectivamente no, efectivamente es muy... Claro, cuando yo leía el libro de Lenin, decía, pero ¿cómo? O sea, si las veces que yo he soñado, es muy difícil saber primero cómo actuar uno en un sueño, ¿no? Es como que a uno lo dirigieran, o como que el sueño ya estuviera predeterminado. Realmente no hay voluntad en el sueño, pero los personajes de Ciudad de Muertos, las acciones. Yo había planteado una pregunta para Lenin, y aprovecho la oportunidad para hacerlo. ¿Has tenido algún sueño lúcido tú, Lenin? ¿Alguna experiencia de ese tipo? Sí, José Rodrigo, es verdad que lo habías preguntado y no, o sea, lamento decepcionar, pero no lo he podido hacer. Es un tema que me interesa mucho y que, como tú bien lo has referenciado, tiene mucho que ver con filosofías orientales o con conocimientos ancestrales, a pesar de que sí sé que hay alguna investigación de tipo más científico acerca del sueño lúcido. Pero para mí igual el sueño lúcido sigue siendo una especie de quimera, de utopía o de fantasía, porque ustedes mismos se lo han preguntado. O sea, ustedes mismos, ambos creo que lo han anotado en sus intervenciones. ¿Qué pasaría si pudiéramos en verdad vivir una vida paralela en un sueño? ¿Qué pasa? Por ejemplo, pasa en circunstancias más específicas, como por ejemplo las realidades alternativas que existen en el mundo virtual, en el que hay gente que prefiere desarrollar una vida paralela en un mundo virtual porque le permite hacer otras cosas que en el mundo real no puede. A pesar de que sea un paralelismo un poco más simplista, pero sigo pensando que eso es una cosa que de existir, de poder hacerlo, nos pasaría lo que la ficción mismo ya ha determinado, que preferirías vivir en ese mundo en el que no hay reglas. Y además imagínate el choque de darte cuenta de que, claro, existe un plano diferente al que vives
es solo esa idea ya te descoloca completamente el cerebro y todo tu sistema de creencias y toda la concepción que tienes sobre la realidad. Pero aún así les vuelvo a decir que sí, que las investigaciones y las ideas sobre la física que ahora mismo hay, pues te dicen eso. O sea, te dicen hay cosas en el universo cuyas reglas no podemos entender. Toda esta teoría de Hawking sobre los agujeros negros y lo que pudiera haber al otro lado, te da cuenta de que sí, hay cosas ahí muy raras, que de conocer lo que existiera al otro lado, no sé qué pasaría con los fundamentos de la realidad que tú mismo te has creado. Entonces, creo que quizás esa era la idea de poder transmitir a través del libro y igual creo que si hubiera tenido sueños lúcidos tampoco hubiera escrito una novela sobre esto. Pero lo importante yo creo que, aparte de todas las influencias que estamos intentando desgranar, es que la novela tiene personalidad propia. Digamos que ahí podemos comprobar que hay un autor detrás. Pero como comentaba al principio de mi intervención, que no era baladí, es importante que los autores se inserten en una tradición, puesto que es el único momento en el que ellos pueden llegar a ser autores dentro de una tradición. Aunque la tradición de literatura fantástica o de ciencia ficción en Ecuador no tiene mucha trayectoria, sí que la tiene todas las referencias que están tamizadas por el autor en esta novela. De manera que es una novela con mucha personalidad propia, pero que permite poder rastrear todas esas influencias que le aportan un suplemento de calidad al texto que espero que los lectores a partir de mañana puedan disfrutar. Al hilo de esto va mi siguiente pregunta para el autor. ¿Cuál es, para que el lector que mañana va a devorar su obra pueda conocerle a usted un poco mejor, cuáles son sus autores de cabecera? Bueno, esa es una pregunta muy compleja porque, como lo decía al inicio, hay muchas cosas que uno lee y que se le meten en la cabeza. Tendría que decir, como ya ha referenciado José Rodrigo, Howard Phillips Lovecraft, Paul Auster, Philip K. Dick, Kafka, Pablo Palacio. No me puedo olvidar de eso tampoco y me siento igual cercano ahí a la idea que tenía y a la idea de la novela circular, de la novela que no termina o que obliga a regresar. Entonces estoy seguro que me estoy dejando a alguien, pero, pero tendría que decir esos. Y claro, inconscientemente están más cosas que ahora mismo uno no se acuerda por lo violento de dar una respuesta así, pero tendrían que ser esos. Roberto Bolaño, por ejemplo, que me acuerdo que leía mucho cuando escribía esto, y la escritura en primera persona de Roberto Bolaño, y la escritura así como que atrapada o a golpes que sale a veces de la pluma de Roberto Bolaño, también tendría que mencionarlo, pero igual estoy seguro que se me quedan un montón. Yo quería decir algo, añadir, digamos, algo. Estoy de acuerdo con Carlos. Efectivamente, Lenin logra una novela original que trae a colación a estos autores. Ayer volví, por ejemplo, a leer otro relato de Howard Phillips Lovecraft. Se llama Las ratas en las paredes. Es un relato impresionante. Y también fue inevitable hacer un paralelismo. Bueno, lo volví a leer a propósito del libro de Lenin, justamente para preparar esta exposición. Y fue inevitable hacer también un paralelismo con los lugares, porque en
en cierta parte, cuando Lenin describe los lugares de los sueños, habla de los animales que reptaban en las paredes o en paredes agrietadas por donde salían de arañas y otros insectos, ¿no? Entonces, me remitió también no solo a los personajes y al deseo de los personajes, sino es digamos, un universo así, tipo Lovecraftiano, pero hay que insistir en que Lenin logra una novela original con su personalidad propia y claro, ya al leer el libro, los lectores podrán sacar sus conclusiones. Algo más que yo quería decir, abusando del tiempo y de su paciencia, es que a lo mejor ya vivimos, ya estamos viviendo una dependencia de la virtualidad. Yo, por ejemplo, me admiro cómo hay ciertas personas en Twitter que se pasan tuiteando todo el día, solo para poner un ejemplo muy sencillo. Yo me pregunto, bueno, ¿a qué hora trabajan estas personas? Es decir, es increíble, porque para escribir esa cantidad de texto deben ellas pasar todo el día en Twitter, ¿no? Y bueno, y el resto de la vida, y qué hay con el resto de la vida de estas personas, ¿no? No se diga ya otro tipo de entornos. Yo les comento que escribí también un cuento que aborda justamente el tema de una persona que es solitaria, bueno, una persona que se transforma al conocer un videojuego y que termina dependiendo bastante del videojuego hasta prácticamente ya olvidar su vida, digamos, real. Entonces, ya algunos videojuegos o en algunos videojuegos tú puedes crear un avatar, ponerle tu nombre y bueno, ya estás de alguna forma en el videojuego. Hay visores, hay ya otro tipo de tecnología que hace un poco más inmersiva este tipo de experiencia. Entonces, yo creo que sí va a llegar un punto en que la gente quiera más vivir finalmente en una especie de sueño o mundo virtual que en la realidad, por varias circunstancias, ¿no? Por evitar el sufrimiento, por evadir mismo la realidad, ¿no? Ahora tenemos, bueno, tradicionalmente ha estado pues el alcohol, las drogas como método de evasión. Por otro lado, hay experiencias maravillosas como la literatura y el cine o la música mismo para evadirnos de la realidad. Pero el mundo creo que va a ese estadio, digamos, en el que otras experiencias van a suplir a la literatura, al cine, a las mismas drogas. Y bueno, ¿qué va a pasar ahí? Lo sigo dejando como inquietud tanto para Lenin como para... Sí, yo creo que, bueno, tanto como lo han dicho Carlos y como lo ha dicho José Rodrigo, la idea es, y lo decía yo al inicio de mi intervención, la idea es permitirle al lector pensar, buscar más allá del texto, más allá del argumento, porque claro, el argumento puede ser muy sencillo. Yo lo definía como este viaje, como esta conversación o estas interacciones entre dos personajes que al final no se sabe quiénes son, que no tienen nombres, que no tienen formas, figuras, descripciones, que no se sabe qué edad tienen, bueno, se puede intuir cositas, pero nada más, que no se sabe el tiempo que pasa. Entonces, mi idea era esa, y eso es lo que quisiera que el lector se quede, la idea de explorar las posibilidades de la conciencia, de preguntarse a sí mismo sobre lo que está haciendo y bueno, de disfrutar también un rato de una lectura que no sea lineal y que no termine necesariamente en la última página. Yo quisiera agradecer mucho a
a Carlos, a José Rodrigo, a todo el equipo de la Casa de la Cultura, desde presidente Diego hasta todas las personas que colaboraron en la revisión, a Paul, a José, a Ana María también, a Paulina, a todas las personas que trabajan en la Casa de la Cultura, porque colaboraron a que este evento se dé, a que el libro pues, exista físicamente, a Fausto Aguirre, que lo leyó también en un inicio y que me dio sus ideas, y a ustedes dos por acompañarme en este evento y por haber leído el libro y por sus impresiones y por dejarme con esa idea de que hay muchísimas preguntas que el libro genera y que probablemente esa siempre fue la idea. Muchas gracias y bueno, ahí le daría el paso a Ana María simplemente para cerrar la presentación. Muchas gracias, Lenin, y felicitaciones por esta nueva obra. También agradecemos a Carlos y a José Rodrigo por su importante análisis a la novela, que en su contenido propone el acercamiento más que la aniquilación y el diálogo más que la confrontación, como bien lo señala en el prólogo el reconocido escritor e investigador Fausto Aguirre. En esta noche, nuestros invitados, conjuntamente con el autor, han deshilado el concepto, contenido y motivaciones de esta novela que se publica en la editorial Gustavo Serrano de la CSE Loja y que desde hoy se encuentra ya a la venta. Al final de esta transmisión encontrarán todos los datos de contacto y direcciones para quienes estén interesados puedan adquirir los ejemplares. Finalizamos este espacio con una frase de Lenin Paladines que se encuentra precisamente en esta obra. Todos tenemos la capacidad de soñar, todos podemos encontrar nuevos sentidos a nuestras percepciones. Debemos aprender a leer la realidad. Gracias a quienes se han conectado y han participado de esta transmisión. Nos encontramos en un próximo evento. Buenas noches.